Nunca imaginé que llegaría a escribir estas palabras, pero a veces, las traiciones más dolorosas no vienen de enemigos ni de extraños, sino de la sangre que corre por nuestras venas. Mi primo, Sebastián, era como un hermano para mí. Crecimos juntos, compartimos veranos, travesuras y hasta el primer trabajo en la misma tienda de abarrotes del barrio. Por eso, cuando decidí contarle sobre los ahorros para la cirugía de mi hijo, lo hice sin pensarlo. Porque confiaba. Porque era familia. Mi hijo, Matías, tiene una afección cardíaca congénita que requiere una intervención quirúrgica no urgente pero necesaria. Durante más de 2 años, mi esposa y yo recortamos gastos, rechazamos vacaciones, trabajamos horas extra. No era una fortuna, pero cada dólar tenía nombre y propósito, devolverle a nuestro hijo una infancia sin limitaciones. Sebastián sabía de eso. Habíamos hablado muchas veces sobre el hospital, los médicos, los presupuestos. Incluso me acompañó un par de veces a las consultas cuando mi esposa no podía. Recuerdo que una vez, saliendo del hospital, me abrazó y me dijo, «Lo estás haciendo bien, primo. Ese niño tiene suerte de tenerte como papá». Me lo creí. Un viernes por la tarde, después del trabajo, me llamó para invitarme a una cena en su casa. «Celebración sorpresa», dijo. Cuando llegué, había música francesa de fondo, vino tinto, velas. En la mesa, 2 boletos a París. ¿Y eso?, pregunté, sin entender. «Me voy a Europa, primo. Por fin voy a vivir». Me costó procesarlo. Sebastián nunca había tenido un trabajo estable, siempre saltaba de un proyecto a otro, con más entusiasmo que resultados. Pero nunca lo juzgué por eso. A veces las personas solo necesitan tiempo. ¿Y con qué dinero? Sonrió. Fue una de esas sonrisas que parecen inocentes, pero que después entiendes como advertencias. No te preocupes. Todo se dio. Las cosas se acomodan, ya sabes. Gracias por todo. Esa noche, mientras hablábamos en el balcón, mencionó algo que al principio me pareció inofensivo. Los niños se recuperan rápido, hombre. Lo importante es vivir. No te obsesiones tanto con el futuro. Tardé un par de días en unir las piezas. Primero fue el correo del banco, luego un movimiento extraño en la cuenta compartida con mi esposa, y finalmente, una transferencia hacia una cuenta desconocida. La cuenta tenía su nombre. Sebastián había accedido a mis datos, probablemente usando mi computadora cuando se quedaba en casa a cuidar a Matías mientras yo trabajaba. El resto fue confirmarlo. Contacté al banco, hice las denuncias. Pero en el fondo, ya lo sabía. Sebastián me había robado. No solo el dinero. También la confianza. También la tranquilidad. Lo enfrenté una semana después, cuando ya había hecho su check-in para el vuelo. Lo vi en el aeropuerto, con su mochila nueva, su sonrisa de siempre. Cuando me vio, palideció. Lo primero que me dijo fue: «No tenía otra salida, primo». «Perdón». No contesté. Solo lo miré. Me quedé en silencio porque a veces el silencio pesa más que cualquier palabra. Lo vi subirse al avión como si nada. Y lo dejé ir. Creí que la historia terminaba ahí. Pero me equivoqué. Porque lo que uno hace, tarde o temprano, regresa. Y a él, le regresó más rápido de lo que pensaba. Sebastián aterrizó en París como si el mundo le perteneciera. Me enteré por redes sociales. A los 2 días, ya tenía una foto en la Torre Eiffel, otra en un café de Montmartre, y un video dando vueltas en carrusel como un niño con dinero nuevo. En una de sus historias, escribió: «Gracias, vida, por esta segunda oportunidad». Me ardió leer eso. Porque esa oportunidad tenía el nombre de mi hijo. Intenté centrarme en lo mío. Con mi esposa empezamos de cero, literalmente. Llamé al hospital, expliqué la situación. La fecha de la cirugía se postergó. Me ofrecieron opciones de pago a cuotas, aunque no eran ideales. Era frustrante. Humillante. Pero no podíamos parar. Mi hijo seguía necesitando esa operación. Y yo, como padre, no tenía derecho a derrumbarme. Pasaron un par de semanas. Sebastián seguía subiendo fotos, catas de vino, paseos en barco, entradas al Louvre. Pero debajo de todo ese brillo, algo empezó a filtrarse. Primero fue un mensaje que publicó de madrugada: «A veces los sueños tienen fecha de vencimiento». Luego, una imagen del solo, con la frase: «Extraño casa». Algo no cuadraba. Yo ya lo conocía.
Sebastián era de entusiasmos rápidos y bajones profundos. Siempre soñó con escapar, con empezar de nuevo, pero nunca se había enfrentado a la vida real fuera de su burbuja. En París no conocía a nadie. No hablaba francés. No tenía trabajo. Y el dinero robado no era eterno. Un domingo por la noche, recibí su llamada. No la esperé. No la quería. Dudé si contestar. Pero lo hice. Primo, estoy mal, dijo, sin rodeos. Su voz era otra. No era la de aquel que brindaba con champaña barata en un Airbnb con vista al Sena. Era la de un tipo cansado, derrotado. No tengo dónde quedarme. Me estafaron con un alquiler. El tipo desapareció con lo que me quedaba. Y no puedo pagar el hostel. Intenté buscar trabajo, pero no tengo papeles. No sé qué hacer. Hubo un silencio incómodo. Luego dijo algo que no esperaba. ¿Podés ayudarme? Me reí. No por crueldad, sino por incredulidad. ¿Vos me estás pidiendo ayuda a mí? Sé que no tengo derecho, dijo. Pero estoy solo. De verdad. Y sé que arruiné todo. Lo sé. Si pudiera volver atrás. No lo dejé seguir. No se trata de volver atrás. Se trata de lo que hiciste. Robaste el dinero de un niño enfermo. ¿Querés que te lo diga más claro? Se quebró. Literalmente. Empezó a llorar. Me contó que llevaba días durmiendo en estaciones de tren. Que su celular se iba a apagar porque no tenía cómo cargarlo. Que no comía bien. Que se sentía como un fraude. No sentí satisfacción. Ni venganza. Sentí lástima. Y rabia. Las dos cosas a la vez. Porque por más destruido que estuviera, mi hijo seguía esperando una cirugía que se retrasaba por culpa de ese llamado que ahora tenía en el oído. Le dije que no podía ayudarlo. No después de lo que hizo. Pero prometí una cosa, si regresaba, si enfrentaba las consecuencias, si devolvía lo que pudiera y pedía perdón de verdad, lo escucharía. No más que eso. Colgué sin decir adiós. Lo hice porque necesitaba recordarme que, por más que doliera, ayudarlo no era mi responsabilidad. Lo era mi hijo. Lo era mi familia. 2 días después, me llegó un correo. Un pasaje de avión, a su nombre, con destino de regreso. Lo había comprado con las últimas monedas de su orgullo. Y aún no sabía lo que lo esperaba al volver. Sebastián volvió al país una tarde nublada de martes. No me lo dijo directamente. Fue mi tía, su madre, quien me llamó. Está en casa. Llegó con una mochila rota y la cara del que ha visto cosas, dijo en voz baja, como si aún no supiera si debía sentir lástima o vergüenza. No pregunté más. No me interesaba lo que había vivido allá. Solo quería que, por una vez en su vida, se hiciera cargo de sus actos. Pero no por mí. Por Matías. Al día siguiente, me llegó un mensaje. Corto. Frío. Pero directo. Quiero devolverte lo que pueda. No tengo todo, pero puedo trabajar. Si me dejas, lo haré. Respondí con otra frase igual de breve. No necesito tus palabras. Necesito tus hechos. Así empezó la parte menos visible de esta historia. Sebastián apareció en mi casa con una caja de herramientas prestada. Me dijo que había conseguido trabajo haciendo pequeñas reparaciones en un taller, que conocía algo de electricidad y pintura, y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Le creía a medias. No porque dudara de sus intenciones, sino porque lo conocía, Sebastián no era bueno sosteniendo nada en el tiempo. Pero lo dejé empezar. Durante las siguientes semanas, apareció cada mañana a las 8 en punto. Ayudó a reparar una cerca del patio, pintó el cuarto de Matías, limpió el garaje, cortó el césped de mis vecinos a cambio de unos billetes sueltos. Todo lo que ganaba me lo traía. No era mucho, pero era constante. Mi esposa se mantuvo al margen. No quería hablar con él. Solo una vez le dijo. No esperes que esto cambie lo que hiciste. Sebastián bajó la cabeza. No respondió. A veces, mientras trabajaba en silencio, Matías lo miraba desde la ventana. No lo reconocía como aquel tío que solía hacer trucos de magia en los cumpleaños, ni como el tipo que le llevaba galletas escondidas. Ahora era otro hombre. Más flaco, más serio. Más real. Un domingo, mientras lavábamos el auto juntos, Sebastián me dijo algo que me dejó pensando.
Cuando estaba en París, llegué a un punto en el que pensé en desaparecer. De verdad. Pero me detuvo una imagen. Matías corriendo en el parque, como aquel día que lo llevamos los tres. Me dolió más que el hambre. No supe qué responder. Y a veces, es mejor no hacerlo. Pasó un mes. Luego otro. Sebastián no falló ni un solo día. Nunca pidió perdón directamente, pero sus acciones hablaban. Un día me entregó un sobre. Es todo lo que tengo. No compensa nada. Pero si con esto pueden dar un adelanto para la cirugía. Eran $2,450. En billetes pequeños, sudados, trabajados. No era ni una décima parte de lo que se había llevado. Pero era algo. No por el dinero. Por el gesto. Esa misma noche, hablamos con el hospital. Gracias a un nuevo programa de ayuda social y al pago adelantado, logramos reprogramar la cirugía de Matías para el mes siguiente. Por fin. Y ahí fue cuando todo cambió de nuevo. Porque justo cuando empezábamos a recuperar algo de normalidad, Sebastián desapareció. Ni una nota. Ni un mensaje. Nada. Al principio creí que se había rendido. O que todo había sido una fachada. Pero lo que vino después me obligó a ver las cosas desde otro ángulo. Sebastián desapareció una mañana cualquiera. No contestaba el celular. No se presentó en el taller. Mi tía no sabía dónde estaba. Fue como si el suelo se lo hubiera tragado. Durante días, lo imaginé de nuevo huyendo, repitiendo su patrón de siempre, escapar cuando la realidad lo enfrentaba con el peso de sus decisiones. Me enfureció. Me sentí un idiota por haberle abierto la puerta de nuevo. Mi esposa no dijo nada. No hacía falta. Su silencio hablaba por los dos. Pero al quinto día, recibí un mensaje de voz de un número desconocido. Era la voz de Sebastián. Tranquila. Lúcida. Casi serena. No me fui. Solo estoy intentando arreglar esto a mi manera. No esperen que vuelva aún. Pero esta vez no estoy escapando. Ya vas a entender. Me quedé escuchando ese audio varias veces. Algo en su tono era distinto. No sonaba como el Sebastián que conocía, el impulsivo, el charlatán, el que vivía de palabras más que de actos. Sonaba, comprometido. A los 3 días, un hombre se presentó en mi casa con un sobre. Se identificó como dueño de una carpintería a unas cuadras de donde vivía mi tía. Dijo que Sebastián le había pedido que me entregara eso. No sé qué hizo su primo, pero trabaja como condenado. Duerme en un catre en el depósito. Dice que es temporal, que está pagando una deuda con la vida. El sobre tenía $700. En efectivo. Con una nota escrita a mano. No te pido perdón. Solo tiempo. Fue la primera vez que sentí algo cercano al respeto por Sebastián. No por el dinero, sino por lo que implicaba vivir sin dignidad, sin comodidad, sin aplausos. Porque el verdadero arrepentimiento no se grita. Se carga. Cada 2 semanas, llegaban sobres. Nunca hablábamos. Ni mensajes. Ni llamadas. Solo eso, un sobre, un número, una nota mínima. Otro poco, avanzamos, fuerza para Matías. Mientras tanto, nosotros seguíamos con lo nuestro. Matías volvió a sus controles prequirúrgicos. Mi esposa y yo empezamos a reconstruir nuestros ahorros. Algunos familiares se ofrecieron a ayudar al saber lo que había pasado. Les agradecimos, pero dijimos que no. No por orgullo, sino porque queríamos que Matías supiera, algún día, que su operación no vino de la lástima, sino del esfuerzo. Un sábado cualquiera, Sebastián apareció de nuevo. Golpeó la puerta como si no hubiera pasado nada. Estaba más flaco. El rostro curtido, las manos con cortes y callos. Cargaba una mochila vieja y una caja. Esto es lo último que pude juntar, dijo, dejando la caja en el suelo. Dentro, había $3,000. Billetes arrugados, manchados de aserrín. Y encima de todo, un dibujo de Matías. Lo había hecho con crayones, semanas atrás, para su tío Sebas. Era un dibujo de los tres, en un parque, con una pelota y un sol enorme. No supe qué decir. Tampoco él. Lo invité a pasar. Mi esposa no lo miró al principio. Pero tampoco lo echó. Esa noche comimos los 3 juntos. No hablamos del pasado. Ni del dinero.
Hablamos de Matías, de cómo ya no se cansaba tanto al correr, de sus dibujos, de lo mucho que quería tener una bici nueva. Sebastián lo escuchaba como quien memoriza algo sagrado. Al irse, me miró y dijo: no vine a redimirme. Vine a intentar ser alguien a quien Matías no tenga que perdonar en el futuro. Cerré la puerta sin decir nada. Pero esa frase quedó flotando, como una espina que, por alguna razón, no dolía. La cirugía de Matías fue programada para el 18 de noviembre. Recuerdo la fecha con exactitud porque desde que nos la confirmaron, cada noche me despertaba a la misma hora, 3:17 de la madrugada. A veces por ansiedad, a veces por miedo. A veces simplemente porque el cuerpo no puede descansar cuando lo importante está pendiente. Sebastián seguía viniendo algunos fines de semana. No hablaba mucho, pero se quedaba horas con Matías, dibujando, arreglando cosas de la casa, o simplemente viendo caricaturas. Mi hijo lo miraba sin rencor, como si su memoria hubiera decidido conservar lo bueno y borrar lo otro. O tal vez, como hacen los niños, simplemente elegía el presente. Una tarde, a pocos días de la operación, Sebastián me pidió que lo acompañara al cementerio. Quiero llevarle algo a mi viejo, dijo, mirando al suelo. Su padre, mi tío Ernesto, había muerto hacía 5 años. Un infarto, producto del alcohol y la culpa acumulada. Nunca fue un buen padre. Y Sebastián nunca lo dijo, pero creo que parte de su desorden emocional venía de ahí. Fuimos. Caminamos en silencio. Al llegar, dejó un destornillador sobre la lápida. Era suyo, dijo, sin mirar la piedra. Siempre lo tenía en el bolsillo, aunque ya no arreglara nada. Como si quisiera fingir que aún era útil. Me quedé callado. A veces no se necesita más. Al volver, me entregó un recibo. Conseguía a alguien que cubra la diferencia. Un tipo del taller me adelantó el pago por un proyecto grande. Ya podés liquidar el total de la cirugía. Lo miré, desconfiado. ¿A qué precio? A muchos fines de semana sin dormir. A muchas cenas frías en el taller. Pero nada más. Y por primera vez, le creí sin condiciones. Pagamos todo. Confirmamos los horarios, los documentos, los estudios previos. Mi esposa lloró en silencio frente al espejo del baño. No la consolé. No hacía falta. Lloraba de alivio. El día de la operación, Sebastián apareció a las 6 de la mañana. Traía un termo con café y una bolsa de medialunas. No sé cómo ayudar, pero quiero estar, dijo simplemente. Lo dejamos acompañarnos al hospital. Estuvo allí durante las 4 horas de cirugía. No habló. No se movió. Solo estuvo. Cuando el cirujano salió, nos dio el mejor regalo que se puede recibir sin envolver. Todo salió bien. Está estable. Va a necesitar recuperación, pero su corazón está fuerte. Lloramos. Los tres. Sin palabras, sin abrazos teatrales. Solo con una mezcla de agotamiento y gratitud. Matías viviría. Y no solo eso, viviría bien. Esa noche, ya en casa, Sebastián se quedó a dormir en el sofá. Mi esposa le dejó una manta sin decir nada. Yo me senté a su lado y, por primera vez, le pregunté lo que no me había animado antes. ¿Por qué volviste? Tardó en responder. Porque me di cuenta de que ya había sido la peor versión de mí mismo. Y lo que quedaba era elegir entre quedarme ahí o subir. Aunque fuera de a poco. Aunque nadie me aplaudiera por eso. No contesté. Pero por dentro, algo se aflojó. No era perdón aún. Era algo más simple, tregua. Matías despertó al tercer día con la voz débil pero los ojos vivos. Cuando lo vimos sonreír, entendimos que la operación no solo le había dado más tiempo de vida, sino una oportunidad real de tener infancia. De correr, de subir escaleras sin agitarse, de jugar sin ese cansancio invisible que lo limitaba desde siempre. Sebastián venía todos los días al hospital. A veces traía dibujos, otras veces galletas. Aprendió a quedarse callado cuando Matías dormía y a reír con él cuando leía cuentos. Mi esposa, poco a poco, empezó a tratarlo con menos frialdad. No con confianza, pero con cortesía. Y eso, viniendo de ella, era una señal. Cuando le dieron el alta a Matías, Sebastián no volvió a casa con nosotros. Me llamó esa noche. Necesito irme un tiempo. No es huir. Es continuar. Creo que acá ya hice lo que tenía que hacer. Le pregunté si era definitivo.
Me dijo que no. Que estaría cerca, pero sin interferir. Que necesitaba probarse a sí mismo que podía construir algo lejos del caos. Que tenía una idea para un taller propio. Que había aprendido a vivir con menos, y que por fin entendía la diferencia entre libertad y abandono. Nos abrazamos sin ceremonia. Me entregó un sobre y una carpeta. Esto es para Matías. No ahora. Para cuando sea grande. No lo abrí en ese momento. Me pareció un acto privado, como un gesto sellado en el tiempo. Pasaron los meses. Matías empezó a ir al colegio con más energía. La recuperación fue lenta pero firme. Volvimos a tener rutinas. De esas que antes parecían monótonas, pero ahora sabían a paz. Un día de otoño, ordenando papeles, encontré el sobre que Sebastián había dejado. Lo abrí por impulso, sin pensar. Dentro había una carta. Escrita a mano, con su letra desordenada pero clara. No decía mucho, pero bastaba. Asterisco, Matías. Quizás cuando leas esto ya no me recuerdes bien. O tal vez sí. No importa si me perdonas. Solo quiero que sepas que alguna vez fallé feo. Que hería personas buenas. Y que intenté reparar eso no con disculpas, sino con hechos. Si alguna vez tenés que elegir entre hacer lo correcto o lo fácil, acordate de tu viejo. Y si alguna vez sentís que tocaste fondo, acordate de mí. Porque sí se puede subir. Sebas asterisco. Junto a la carta, había una libreta bancaria. A nombre de Matías. Un fondo de ahorros a largo plazo. Nada enorme, pero constante. Con aportes mensuales. Sebastián no volvió a aparecer en persona. Pero cada mes, sin falta, el saldo crecía. No necesitaba verlo. Ni volver a hablar con él. Porque entendí que hay personas que reparan lo que rompieron sin pedir nada a cambio. Sin discursos. Sin querer limpiar su nombre. Solo actuando, en silencio. Y eso, al final, fue lo que más me sorprendió. No que se arrepintiera. Sino que cumpliera.